Buen día, somos el equipo conformado por Samuel Arce, Estefanía Cervera, Mariana Estrada y María Martín, y les hablaremos acerca de la importancia del diagnóstico temprano de la adrenoleucodistrofia cerebral infantil para un tratamiento efectivo. La adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, o también denominado XALD, es un trastorno genético que se caracteriza por la alteración progresiva de la función de la corteza suprarrenal y la sustancia blanca del sistema nervioso. Este trastorno es causado por una deficiencia del catabolismo de los ácidos grasos de cadena muy larga. El gen defectuoso es el ABCD1 y se localiza en el cromosoma XQ28. El modelo de herencia que se encuentra del lado derecho nos ilustra a una madre portadora y un padre sano y los resultados al tener un hijo o una hija. Si es niña, hay un 50% de probabilidad de que sea portadora y un 50% de que sea sana. Si es un niño, hay un 50% de probabilidad de padecer la enfermedad y un 50% de que sea sano. La ALD cerebral infantil es el fenotipo más severo y de progresión más rápida. Suele diagnosticarse erróneamente como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Nuestro objetivo es analizar los métodos de diagnóstico disponibles para una detección temprana de la adrenoleucodistrofia cerebral infantil y su importancia. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra metodología. Se realizó la búsqueda de literatura en PubMed y en Google Scholar entre los años 2004 al 2021. Los artículos elegidos cumplen con los criterios de métodos de diagnóstico de la adrenoleucodistrofia, importancia del diagnóstico temprano y que fueran de acceso libre en español o inglés. Por último, se emplearon palabras clave como adrenoleucodistrofia, diagnóstico temprano de adrenoleucodistrofia, tratamientos de adrenoleucodistrofia y adrenoleucodistrofia cerebral. Los resultados se dividieron en 4 secciones: los métodos de diagnóstico, tratamientos, importancia del diagnóstico temprano y el efecto de los trasplantes en los pacientes con adrenoleucodistrofia. Para iniciar, dentro de los métodos diagnósticos se encuentran: 1. Las neuroimágenes, ya sean tomografías o de resonancia magnéticas, en la presencia de síntomas tempranos como el déficit de atención, dificultades en la comprensión del lenguaje, empeoramiento de la escritura y mal comportamiento. Antes de conocer el gen causante del trastorno, se empleaba la cuantificación en el plasma total de los ácidos grasos de cadena muy larga, y después de haber identificado, se empezó a utilizar con mayor frecuencia la secuenciación del gen para identificar las mutaciones. Por último, la C26-0-lisofosfatidilcolina se utiliza como un biomarcador preciso para el diagnóstico de recién nacidos con XALD. Es medido mediante la cromatografía líquida acoplada a la espectrometría de masas y se utiliza como muestra de discos de sangre seca. Esto se considera más exacto que la cuantificación en el plasma. Los tratamientos, bueno, el tratamiento de médula ósea es el único eficaz en la enfermedad cerebral para la adrenoleucodistrofia ligada al X, en pacientes con manifestaciones en etapas tempranas de la enfermedad. En la siguiente imagen se observa el proceso de este tratamiento. Primero, se extrae una colección de células madre de un donador o familiar. Posteriormente, se realiza el procesamiento mientras que el paciente recibe quimioterapia con o sin radiación para preparar al organismo para el trasplante. Y por último, se realiza la infusión para que estas células contribuyan a la formación de nuevas células sanguíneas y ayudar a degradar los ácidos grasos. Por otra parte, también existen los tratamientos preventivos que contribuyen a reducir el impacto de la enfermedad. Estos son la dieta con restricción de ácidos grasos de cadena muy larga y la administración de aceite de Lorenzo. El aceite de Lorenzo es una mezcla que retrasa la presencia de manifestaciones de los pacientes, que debe ser aportada el 15% total del aporte calórico. Siguiente. Es fundamental que los niños con XALD sean identificados de manera oportuna e implementen un tratamiento preventivo. Como se explicará en un momento, se ha observado que los infantes sintomáticos que presentan un daño severo al inicio del tratamiento tienen un mayor riesgo de complicaciones y un pobre desarrollo. Por el contrario, se ha observado que niños presintomáticos o con un menor compromiso cerebral pueden llegar a tener un desarrollo físico y mental normal o cercano a la normalidad.
La escala de Loess. Vamos a explicarla porque nos va a ayudar a entender los siguientes resultados. Es el gold estándar para evaluar la evolución de la XALD propuesto por Loess en 1994. Consta de 34 puntos de severidad para evaluar las lesiones cerebrales en la resonancia magnética. Se basa en la localización y extensión de las lesiones, además de la presencia de atrofia global o focal. Se recibe un puntaje de 0 si es normal, 0.5 si es unilateral y 1 si es bilateral. Un puntaje menor a 4 es considerado como una enfermedad en etapa muy temprana. Entre 4 a 8 es una etapa temprana y mayor a 9 ya se considera una etapa tardía. Efectos del trasplante en los pacientes con adrenoleucodistrofia cerebral infantil. En este apartado se tomaron en cuenta 2 estudios para evaluar la efectividad del trasplante en los pacientes con esta enfermedad. En el primer estudio, realizado por Pierpont et al., se hizo una investigación enfocada en la trayectoria neurocognitiva en niños que recibieron trasplante en una etapa temprana de XALD. El estudio fue realizado en 62 niños con enfermedad, a los cuales se les realizaron resonancias magnéticas antes y después del trasplante. Años después del trasplante, los pacientes demostraron con mayor frecuencia deficiencias en las pruebas que evalúan la velocidad de procesamiento, la atención sostenida y la integración visomotora. En la figura 1 se muestran los resultados de los pacientes después del trasplante, los cuales tienen un puntaje en la escala de Loess igual o menor a 4 antes del trasplante. Y en la figura 2 se muestran los resultados de los pacientes después del trasplante, los cuales tienen un puntaje en la escala de Loess igual o mayor a 4.5. Por lo que se puede decir que los pacientes con un menor puntaje antes del trasplante presentaron un déficit menor que los de mayor puntaje. Siguiente, por favor. En el segundo estudio, elaborado por Bladowska et al., se evaluaron 7 niños entre 5 y 10 años con diagnóstico de XALD mediante un análisis de imágenes de resonancia magnética del cerebro antes y después del trasplante. En la tabla se muestra la progresión de la enfermedad y los cambios en la escala de Loess. Se aprecia que de los 7 pacientes evaluados, 2 niños tenían una puntuación en la escala de Loess menor a 8 antes del trasplante y no mostraron una progresión clínica o radiológica después de este. En los otros 5 pacientes con una puntuación de gravedad más alta antes del trasplante hubo una progresión clínica y radiológica e inclusive el paciente número 3 falleció. De igual manera, se aprecia una disminución de los ácidos grasos de cadena muy larga después del trasplante. Sin embargo, en algunos pacientes, el aceite de Lorenzo se utilizó para disminuir estos valores. Con base en los 2 estudios, se deja claro que los niños con XALD en estadio temprano tienen más probabilidades de beneficiarse del trasplante. Siguiente. Como ya hemos explicado, esta enfermedad se presenta con múltiples fenotipos, siendo el cerebral infantil el más común, severo y de rápida progresión, por lo que es importante que los niños con un diagnóstico de adrenoleucodistrofia lleven un monitoreo adecuado por medio de neuroimágenes, con el propósito de la detección temprana del compromiso cerebral. La importancia radica en que los niños con el fenotipo cerebral responden mejor a los tratamientos, en especial el trasplante de médula ósea. A pesar de esto, durante la investigación notamos que aún faltan artículos que evalúen la trayectoria neurocognitiva de los niños a un plazo mayor a 10 años, así como continuar con la evaluación de la posibilidad de añadir esta enfermedad al tamiz neonatal para promover el diagnóstico temprano, especialmente porque aún no hay una relación genotipo-fenotipo clara y no se sabe cuáles de estos niños presentarán un compromiso cerebral. Gracias.